3, experimentando comunión entre unos con otros. Mire, es impresionante, hermanos, pero hay más de 80 versículos en el Nuevo Testamento donde usa el término unos con otros, unos por otros, la palabra mutuo o mutuamente, que en el griego es la misma palabra, unos con otros, unos por otros, etcétera, unos con otros, etcétera. Es la misma, más de 80 versículos. ¿Por qué? ¿Acaso yo tengo que ver con alguien más? Bueno, uno de los versículos fundamentales de esto es que la Biblia dice que somos miembros unos con otros. Somos miembros, somos familia. Por eso, dentro de tantos versículos donde aparece esta palabra, porque en el griego es una palabra, en el español es unos con otros, unos de otros, unos para otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero en el griego es una palabra. Lo interesante es que tiene que ver con todo. Saludaos unos con otros. Esa palabra no es simplemente, hey, Dios le bendiga, hermano Ronnie. No, para nada, hermano. Aparte que esa palabra, saludaos, tiene que ver con extender nuestros brazos, literalmente. ¿Para qué yo voy a abrir mis brazos si no es para abrazar a alguien? Solo en el capítulo 16 de Romanos, Pablo dice 16 veces, saludaos. Y aparte de otros tantos de versículos donde habla de, no solo de saludar, o sea, cuando le dicen ahí que hay que saludar a la hermana Trifosa, a la Trifena, nombres un poquito raros, ¿verdad? Claro, hay que entender que no dice a la hermana Tufosa, ¿verdad? Es para que el hermano, ¿verdad?, llegue donde el hermano, ¿verdad?, y lo salude. ¿Cómo lo va a saludar? Con un abrazo. No hay otro saludo en la Biblia. Edificaos unos a otros, perdonándoos unos con otros, siendo benignos unos con otros. No murmuréis unos de otros. Gálatas, es sorprendente lo que dice. A mí me impactó ese versículo. Dice, no os mordáis. Y en ese mismo versículo dice, no os comáis. ¿De qué está hablando? De tener comunión, de respetarnos, honrarnos, amarnos. Hermano, y quiero decirle algo bien importante. Sus oídos y sus vidas no son basurero de chismes, ni de chambres, ni de murmuraciones, ni de juicios. Cuando una persona, o aún un siervo, amigo suyo, dice, perdóname, papayito, pero no puedo oír algo en contra de otro. La comunión es importante, hermanos. Koinonia. La palabra en español se traduce comunión, unión común. Pero la palabra koinonia tiene que ver con integración, participación, con intercambio, con familiaridad. Cada hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, necesita ser parte de la familia de Dios como un todo. Y ser parte de una comunidad local que recibe el cuidado y atención atención personal. La iglesia es para eso, hermano, para atendernos. Dice uno de los versículos, dice, recibíos unos a otros. Acoger al hermano. Hermanos, está bien si usted tiene servicio o ministerio de acogimiento, no sé cómo le llaman, de recibir a los hermanos, ujieres, diáconos, como le llamen, porque de iglesia a iglesia cada quien tiene su cuestión, ¿verdad? No, hermanos, sigamos con eso. Fíjese que la gente llega a la iglesia, ¿verdad?, y se sienta a la par de otro. Si aunque no seamos, ¿cómo se llama el ministerio eso? De acogimiento, de acomodación, hermano. No, hombre. Hagámoslo, sí, claro que sí, porque es un ministerio y hay que acomodar a la gente, porque ¿para qué sentarse atrás si todo adelante, la parte de adelante está vacía? Está bien.
Pero aunque yo no sea miembro de ese ministerio, el hermano que yo vea que entra, lo voy a ir a abrazar. ¿Entienden, hermanos? Hay tantos versículos. ¿Sí? Sí, claro. Ay, claro. A saludar. Sí. Sí, yo una vez, porque vi que un hermano joven le dio la mano para subirla al bus. Le pusieron disciplina. No conocen que la Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, dice Pablo. ¿Qué quieren? Machones, groseros. Para comenzar, los principales groseros son los pastores, que maltratan y patean a sus esposas. ¿Ve? No, hermanos, la comunión es vital. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Os améis unos a otros. Por eso debemos aprender a respetarnos, a recibirnos, honrar al hermano, ponerlo en bien. Hermano, yo doy la vida por este hermano, yo lo bendigo, yo lo amo, lo respeto. Yo por eso voy si yo necesito consejería, voy donde él. Wow. ¿Sí? Entonces, sigamos. Ya mencionamos ese versículo de 1 Corintios 12, 13 y 14. Vemos que la función esencial del bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la identificación de cada miembro como parte del cuerpo. Esto se realiza a través de la incorporación misma de todos hacia el cuerpo de Cristo. Y bueno, y la cosa es que en el griego dice hacia el cuerpo. Hacia el cuerpo. Es la incorporación hacia el cuerpo. Y luego habla la figura de beber, porque se nos dio a beber a todos. Bueno, Mateo dice, habla del bautismo en el nombre de la Trinidad y está hablando del testimonio público de nuestra fe y decisión de que Jesús es el Salvador y Señor de nuestra vida, pero a la vez nos identifica como parte de una comunidad local donde nos integra unos con otros, donde juntos vamos al bautismo con los hermanos. Propósito 4 de la iglesia. Crecemos hacia la madurez. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 1, hermanos. ¿Alguien me lo lee, por favor? Dele, varón. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Muy bien, gracias, hermano. La palabra perfección es una palabra en el Nuevo Testamento que tiene que ver con maduración. No es perfeccionismo, el perfeccionismo no existe. Perfeccionismo en algunos es legalismo, puro legalismo. Legalismo es fariseísmo, hipocresía, que ponen y obligan a la gente a llevar pesadas cargas y ellos ni se atreven a hacer algo, por nada. Perfección es la meta. El crecimiento hacia la madurez debe de ser nuestro objetivo, nuestro interés, nuestra motivación y nuestra acción. Vamos a leer estos versículos. Alguien que me lea 2 de Pedro 4, 13 y 16, al 16. Estos versículos sí los vamos a leer. 2 de Pedro 4, 13 al 16. 2 de Pedro 4, 13 al 16. Sí. ¿Ah? Pues reprendo este versículo aquí. Entonces veamos, ¿dónde está mi Biblia? Es que a lo mejor lo leí del libro del Mormón. Sí. No, es de Primera Óscar 3.
No, es que yo... Primero de Pedro, a ver, dígame. Sí, gracias, hermano. Déjeme ver. No, voy porque esto lo tomé de mi cuaderno famoso que yo tengo ahí, y voy a corregirlo, y en la próxima reunión yo voy a hacer notar el error. Bueno, no, el error ya está. La corrección. Muy bien, pero el principio es este. El crecimiento hacia la madurez debe de ser nuestro objetivo, nuestro interés, la motivación y toda nuestra acción. Por eso, hermanos, debemos medir los programas, debemos medir nuestras actividades, debemos medir todo lo que hacemos dentro de la iglesia si conlleva a ese objetivo. Y lo vamos a tener más claridad en Efesios 4. Hay que entender algo crucial, que la madurez es el antídoto de la falta de crecimiento, de la carnalidad y de la pasividad espiritual. ¿Qué dice Efesios 4? Perdón, ¿cómo dice? Hasta que algunos o todos. Ajá, dele, hermano. Hasta el último. Dice, para que crezcamos en todo. El pasaje es claro, pero el crecimiento es integral, hermanos. Yo no puedo concebir, hermanos, a un gran predicador con un crecimiento, desarrollo y un conocimiento bíblico y teológico impresionante, pero su carácter deja mucho que desear. La madurez es integral y tiene que ver con madurez emocional, madurez mental. En el Seguro Social, donde mi esposa es trabajadora social, hay un departamento de salud mental. Y oiga, hay un buen porcentaje de pacientes en ese departamento de salud mental que son evangélicos. Y en su iglesia, muy activos. ¿Cómo puede ser eso? El crecimiento espiritual es un crecimiento que tiene que ver con mi relación con mi esposa, con mis hijos. O el cristianismo no es para eso. O si soy jefe, como jefe, debo tener una madurez, un buen jefe. La madurez espiritual nos hace buenos jefes, buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos. El crecimiento espiritual, hermanos, nos da un crecimiento en todas las áreas. Cuando crece mi vida espiritual, crezco en todos los niveles. Por eso, hermanos, el crecimiento espiritual es y debe de ser, hermanos. Es que bueno, la verdad es que no sé a qué hemos reducido el crecimiento espiritual. Para que nos creamos muy espirituales. Y tenga problemas con mi hermano Ronnie. No me entiendo. O que en el carro vamos cantando la música de Miel San Marcos, ¿verdad? Entonces, pero cuando nos bajamos le digamos una mala palabra a la esposa. No sé. Ajá. Sí, hermano. Yo, testimonios de esos. O carros que dicen 100% Taber y van entrando a un motel.
O como un hermano de la iglesia que yo pastoreaba, que era electricista, y en un motel lo llamaron para hacer una instalación eléctrica, ¿verdad? Y estaba ya encaramado ahí haciendo la instalación eléctrica, y cuando va entrando se da cuenta que viene en el carro un hermano de la iglesia, pero la muchacha que venía no era la esposa. Claro, él se escondió así, para que no se diera cuenta, ¿verdad? Para no avergonzarlo. Pero para mí que cometió un error, se debe haber bajado. Dios les bendiga, hermano, qué bueno verlo aquí también. Bueno, nuestra convicción y esperanza que todo lo que Dios comenzó, ¿qué comenzó? La buena obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice en Filipenses 1:6. Y el quinto propósito de la iglesia, que son los mismos propósitos que Jesús implementó en su vida, que el apóstol Pablo son los que tuvo, es amar al prójimo sirviéndole. El servicio es la demostración del amor de Dios a otros, satisfaciendo sus necesidades y sanando sus heridas en el nombre de Jesús. En el Sermón del Monte nuestro Señor nos enseña que cuando habla de la luz se refiere, bien interesante esto, a nuestras buenas obras en beneficio de los hombres. ¿Y qué dice que harán los hombres al ver las buenas obras de nosotros? Glorificarán a Dios. A veces no necesitan los hombres sermones evangelísticos, sino una buena obra. Una buena obra. Pero ¿qué cosas? Que al final, y de esto dimos un seminario sobre injusticia en el pueblo de Dios, eso creo que lo dimos hace 2 años, ese seminario. Al final de la historia, mire, que nos lo dice Apocalipsis, cuando habla de las bodas del Cordero, al referirse al vestido de lino fino, esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque todos los hermanos en las bodas del Cordero se ven con vestiduras blancas, una gran túnica blanca, resplandeciente y todo lo demás. ¿Cuál túnica blanca, hermano? Leamos bien el versículo, porque el versículo dice claramente que el lino fino se refiere a las acciones justas de los santos. Ese es el vestido. Ese es el vestido. Ese es el lino fino, limpio y resplandeciente. Las buenas acciones, las obras justas que nosotros hacemos con los cristianos, con los no cristianos y con nuestros enemigos. Sermón del Monte. Sermón del Monte. Mire, ya terminamos, esta es la última, ¿no? ¡Qué bárbaro! No hay duda que la crisis de la iglesia evangélica de hoy con H, qué bárbaro es. Entonces, como que ahí se le perdió la unción al hermano. Bueno, y ese pensamiento mío se reduce a la falta de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Cuántos evangélicos? Miles, millones. ¿Cuántas iglesias? Miles de miles en El Salvador. Segunda población más grande evangélica del continente. Primera Guatemala. Ahorita Honduras está destacando. Pero Guatemala y El Salvador son iglesias que han dejado de crecer. Las iglesias de mayor crecimiento evangélico hoy son Honduras en primer lugar, Nicaragua en segundo. Nicaragua, que fue un país bajo maldición, el sandinismo maldijo esa nación y maldijo a los pastores y maldijo a las iglesias. Se hicieron iglesias dependientes, subsidiarias, de pedir ofrenda, de dame arroz. Sí, es tremendo Nicaragua, pero Dios está haciendo algo poderoso ahí, grande, grande. Está teniendo algo que solo Dios sabe. ¿Y qué cosas que solo Dios sabe hacer? Aún con Daniel Ortega de presidente y con su esposa, que es una bruja.
a un brujo que las autoridades de migración expulsaron del país. Ese es el brujo que vive adentro de la casa de Daniel Ortega. Sí, sus asesores, especialmente de la esposa. Daniel Ortega ha recibido a Cristo como unas 20 veces. Tiene respeto por el Evangelio, su esposa no. Bueno, este varón es nicaragüense. Pues ya te estoy sacando todo, ¿va? Que excura nicaragüense. Pero es uno de los hombres que yo más amo aquí, él, que yo más respeto. Es que mire, la cuestión no son los números, no es la población evangélica, no son tantas iglesias o grandes templos, hermano. La crisis de hoy de la iglesia evangélica es porque la iglesia no vive de acuerdo a los propósitos de Dios. Y todos creen que están haciendo la obra de Dios. Y creo que todos la estamos haciendo en parte. No hay alternativa para dejar de ser la materia prima para el anticristo. Estamos viviendo en una de las épocas más terribles, y el apóstol Pablo lo dijo, respecto a la apostasía, hermanos. El apóstol Juan lo dice, que esos hermanos no eran hermanos, no lo eran. Parecían que sí, pero no. Cada vez hay menos consistencia, menos fe. Números, gente, pero ¿cuánta de esa gente sí de veras? Esa es la gente que se está convirtiendo en la materia prima para el anticristo. Por el contrario, al ajustarnos a los propósitos de Dios, viviremos como la única iglesia que Jesucristo tiene en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que Jesús hizo. Jesús amó a Dios, amó su presencia, lo adoró, vivió para la gloria de Dios. Segundo, su ministerio lo dedicó a hablar de las buenas nuevas a los perdidos, ricos y pobres, letrados e iletrados, analfabetas. De hecho, muchos de los apóstoles eran gente del vulgo y sin letras. Y la gente en el libro de los Hechos se sorprendía porque los conocían. Que eran gente sin letras, era gente del vulgo, pero los milagros que hacían les respaldaban en la predicación del Evangelio. Y de edificar a la nueva iglesia que estaban haciendo en esa época. Entonces, cuando nos ajustamos a los propósitos de Dios, entonces viviremos como la única iglesia que Jesucristo tiene en la faz de la tierra. Estamos concordando con muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Tantas iglesias, tantas denominaciones, tantos ministerios, organizaciones, ministerios de todo tipo. Pero Dios con quien está trabajando el día de hoy es con su remanente. Y lo demostró con Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero Dios dejó de tratar con Israel para tratar con su remanente. La manada pequeña que Jesús dijo. Cuando el Señor Jesús dijo que el reino de Dios le será quitado y será dado a un pueblo que dé los frutos del reino, la iglesia. Pero no es la iglesia evangélica. La iglesia de Cristo actualmente es el remanente que está dentro de la iglesia evangélica. ¿Quién es ese remanente? Es el que vive de acuerdo a esos 5 propósitos. Hermanos, yo quiero animarles a que tomen tiempo con ustedes mismos, su ministerio, su familia, y vean estos 5 propósitos y que puedan hacer los ajustes. Puede ser que en muchos, bueno, aquí los pastores, ¿verdad?, están en eso y no sabían que íbamos a hablar de esto. Las consideraciones necesarias, sí, estamos en esto, sí, en eso, sí, pero aquí,
Aquí nos falta, aquí, metámonos. Que Dios nos va a proveer proyectos, estrategias, colegios, clínicas. Yo fui pastor de una iglesia de la Misión Centroamericana que tiene clínicas hasta el día de hoy. Pero nadie de los que llegó ahí se fue sin haber oído el Evangelio. Pero también se fue con una consulta y se fue con medicina. Pero se fue evangelizado. Se fue evangelizado. Y muchos de los que fueron ganados ahora son miembros. Muchos son líderes. Entonces, yo creo que debemos hacer los ajustes pertinentes, hermanos. Saber valorar los cultos. ¿Qué estamos predicando en los cultos, hermanos? Pero reducir la vida de la iglesia a solo reunionitis, cultitis, ¿será que eso es? Yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes, hermanos, que los materiales de aquí los están ocupando para capacitar a sus líderes. Capacitar a sus líderes. Ahora tienen retiros. Es más, algunos hasta hacen retiros aquí. Vienen donde los hermanos y le dicen, hermano, fíjese que esto y esto y esto y esto. Y queremos ver cómo, ¿verdad? Nos ayuda usted y todo lo demás. Entonces los hermanos plantean opciones. Porque este lugar, comercialmente, usted pide el menú, es caro. Es caro. Pero hay muchos hermanos que hacen sus actividades y se acomodan al presupuesto aquí, allá y todo lo demás. Pero el tejado, hay otros lugares. O en su misma iglesia. ¿Y para qué ir a otro lugar? Pues si tiene la iglesia. Y si tiene la iglesia, ¿para qué? Entrénelos, capacítelos. Yo voy a tener el privilegio de estar con la iglesia de los hermanos acá. Y también, la hermano se me fue para allá, pero también con el pastor Bernardo. Estuve con el distrito de aquí, de todo este sector del Príncipe de Paz, capacitando pastores de ellos. Edifíquelos, entrénelos a los líderes. Porque necesitamos, hermanos, enfocarnos y caminar en pos de eso. ¿Está bien, hermanos? Amén. Pues terminamos. La 1 en punto.